femicidios, esa es la cifra muy lamentable, por cierto, que enluta a nuestro país en lo que va de este año y en la mayoría de los casos había denuncias por violencia intrafamiliar. Sí, solo este fin de semana se registraron 2 nuevos casos. Queremos hablar de este y otros temas relacionados. Nos acompaña la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla. ¿Cómo está, ministra? Buen día. Hola, ministra, buen día. Muy bien. Ministra, el año pasado fueron más de 40 mujeres las que murieron a causa de la violencia. Este año ya van 21. ¿Este es un problema estructural? ¿Vamos mejorando o nos vamos a tener que acostumbrar a estas cifras? El año pasado se registraron 42 femicidios, el año antepasado 44 y en lo que va del año llevamos registrados 21 femicidios de acuerdo a como la ley chilena define hoy día los femicidios. Quiero hacer una precisión. De 21 femicidios, 8 habían hecho denuncias alguna vez en su vida. No todas las denuncias estaban vigentes. O sea, no es la mayoría de los femicidios con denuncia previa. Igual es alto el número, pero es menos de la mitad. Eso es bien importante. Y solo una víctima tenía una medida cautelar vigente. Y eso es bien importante determinarlo porque siempre nuestro llamado primero es a denunciar. No solamente a denunciar ante las policías o ante la fiscalía, también a buscar ayuda en su entorno. Es importante que una persona, una mujer que está siendo víctima de violencia, primero entienda que está siendo víctima de violencia, porque hay muchas señales que las mujeres se demoran en comprender. Está muy naturalizada la violencia de pronto en Chile. Entonces, denunciar, pero también pedir ayuda en su entorno. Eso es lo primero. Nosotros desde el gobierno estamos trabajando primero para cerrar las ventanas de impunidad que nuestra legislación todavía mantiene, para modernizar nuestra legislación mirando la experiencia internacional frente a este tipo de cosas, pero hay un punto bien importante que es también la coordinación de las instituciones que trabajan en la prevención de la violencia, en la protección de las víctimas y en la persecución de los agresores. Y es comprender que este es un delito, porque todavía hay un sector del país que no tiene internalizado que la violencia contra las mujeres es un delito. Todavía la naturaliza, todavía la considera problemas de pareja. Todavía no está internalizado 100%, ¿verdad? El 100% de la población que violentarse contra una mujer es un delito. Y en segundo lugar, nosotros siempre trabajamos con las instituciones y les pedimos sentido de urgencia frente a estos casos, porque a veces otros delitos se comen la agenda de esas instituciones y estos van quedando relegados. Ministra, nosotros estamos hablando de 21 femicidios, pero dentro de lo que la ley tipifica como femicidios, porque también hemos tenido casos de mujeres que no necesariamente tienen una relación formal, que han sido agredidas y asesinadas por parejas ocasionales, por pololos. Esta ha sido también una aspiración hace rato, ¿no? Que también eso sea tipificado como femicidio, que toda violencia contra la mujer al final sea considerada así. ¿Cómo vamos? ¿Qué pasa con la ley Gabriela, por ejemplo, que ha estado medio estacionada? Nosotros trabajamos primero en la ley integral, que es un proyecto de ley que reforma la legislación de manera muy sustantiva, y es importante tener también esa ley marco, esa ley que le entrega instrumentos y herramientas al Estado y a las instituciones. Y en segundo lugar, lo anunciamos la semana pasada, le estamos dando urgencia a lo que la ciudadanía conoce como ley Gabriela, que es verdad la modificación a la ley de femicidio. Hoy día el femicidio en el Código Penal es el asesinato de una mujer a manos del cónyuge, el excónyuge, el conviviente o el exconviviente. Efectivamente tiene que haber habido una relación sentimental de convivencia para que pueda ser tipificado como femicidio. Lo que propone la ley que modifica esa ley de femicidio es que el femicidio se extienda a la calificación del femicidio para relaciones sin convivencia, o sea, relaciones de pololeo, pero también para otros crímenes, siempre y cuando, ¿verdad?, tengan una condición hayan sido originados en la razón de mujer, en la razón de género, por ejemplo... Odio contra las mujeres. Por ejemplo, mujeres que son víctimas de violencia y asesinadas, de violación y asesinadas. Eso debiera ser, de verdad, de acuerdo a la legislación, a la próxima legislación. ¿En qué etapa va esa discusión? Esa está en segundo trámite, está en el Senado, ya se está empezando a estudiar en la Comisión de Mujer del Senado. Ahora, ministra, tengo la impresión de que ninguna ley... Fue aprobada por la Cámara, Gonzalo, perdón. Que ninguna ley termina evitando por sí misma que mujeres mueran producto de la violencia. Me imagino que es un trabajo bastante más integral. Usted recién nos hablaba de la importancia de la denuncia, pero resulta que está súper comprobado que las denuncias en estos casos muchas veces se demoran mucho en llegar. Y hay muchas mujeres que padecen este tipo de escenarios sin contarle
a nadie, lo hacen en silencio, no denuncian, le tienen mucho miedo a ese agresor, muchas no denuncian por miedo, otras no denuncian, y lo estábamos hablando fuera de cámara, porque dependen económicamente de ese agresor. ¿Cómo se puede llegar antes? ¿Cómo se puede romper ese círculo de violencia si es que la propia víctima está presa del miedo y no va a denunciar? A ver, es importante siempre cuando analizamos esto recordar desde dónde venimos como país. Nosotros en Chile desde hace 30 años se trabaja en esto y han habido avances que son avances muy sustantivos en leyes, en instrumentos para las instituciones y también un avance en el cambio cultural, porque al final podemos tener la mejor ley, la más estricta, la más dura, todas las policías necesarias, la fiscalía y los tribunales necesarios, todos los instrumentos objetivos y concretos necesarios. Sin embargo, si no hay un cambio cultural, si en Chile no comprendemos que nunca tiene justificación la violencia contra una mujer, siempre desgraciadamente vamos a registrar situaciones como esta. Por tanto, todos los cambios en todas esas esferas son importantes. En la legislación, para que esté más adelante de los hechos y no más atrás, ¿verdad? En las instituciones, para que estos delitos tengan siempre sentido de urgencia. Desde que una mujer viene a denunciar amenazas o lesiones, desde ese momento la institución empieza a operar, ¿verdad?, con el sentido de urgencia que necesita un delito que compromete la vida de las personas. Yo creo que ahí estamos al debe como Estado, en el sentido de que todavía la institución de términos institucionales lo sabe, pero las personas que trabajan muchas veces, que forman parte de esos organismos, no lo tienen 100% claro. Y eso es parte también del cambio. ¿Da para ponerse optimista? Porque, no, nunca. Estos no son temas que toman mucho tiempo, pero hay síntomas buenos, hay instituciones importantes, hay, por ejemplo, universidades que se han puesto las pilas con respecto a crear unidades especiales de la equidad de mujer. El gobierno no sé si tanto, hubo cambio ministerial recién y el número de ministros y ministras todavía 70-30. Nosotros somos un equipo y trabajamos como un equipo en ese sentido. Nosotros tenemos una agenda, Gonzalo, en materia de equidad de género muy desafiante. Así que yo me siento también muy orgullosa de liderar esa agenda que no es exclusiva del Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, sino que cruza todos los ministerios. Yo diría que nunca en estos temas uno debe permitirse el optimismo, pero sí creo importante saber desde dónde venimos. Creo que, por ejemplo, la promulgación de la ley de acoso sexual en el espacio público es una señal muy importante, porque es también una manera de no permitir la naturalización de la violencia, de no tolerar, ¿verdad?, que una persona, que un hombre pueda agredir físicamente o insultar o decir lo que quiera a una mujer que no conoce, que va pasando por la vida. Creo que hay muchas señales importantes y también es bueno muchas veces también revisar, quizás el número de denuncias no es un referente categórico, puesto que en la medida que promovemos la denuncia van aumentando las denuncias y eso puede ser positivo. Ministra, usted hablaba de un cambio cultural. Ha habido obviamente una sociedad bien conservadora que ha estructurado la familia en torno a este hombre proveedor, a la mujer que se queda en la casa. Eso ha ido cambiando, se ha ido como rompiendo el esquema habitual y cada día más se lucha para la igualdad de género. Pero todavía hay algunos resabios, hay resabios en la ley y hay también resabios culturales. Ayer hablábamos con el ministro del Trabajo del poco uso que están haciendo los hombres del postnatal. Y ustedes también están en una campaña por romper un resabio legal que existe cuando hoy día, luego de un divorcio, el hombre puede rápidamente y de manera automática volver a contraer matrimonio, pero una mujer no. Tiene que esperar más de 200 días, creo que son 270 días, para poder volver a casarse. ¿Eso es un resabio machista de nuestra ley? Nosotros tenemos varias todavía, subsisten algunas desigualdades, tanto en el Código Civil como también muchas desigualdades en el mismo Código Penal para la evaluación de frente a delito. En el Código Civil, la Ley de Matrimonio Civil, claro, exige a las mujeres 270 días desde que disuelto un vínculo para contraer un nuevo vínculo matrimonial. A los hombres no les exige lo mismo. ¿Cuál era la justificación para que en el Código Civil estuviera esto? Es bastante obvio. El tema paternidad. Por supuesto, claro. la presunción de maternidad, entonces vamos a esperar 270 días de manera tal de asegurarnos que no vaya a traer a este nuevo vínculo un hijo de una relación anterior. Y lo que nosotros estamos proponiendo, esta es una moción parlamentaria a la que le pusimos urgencia, que fue aprobada por amplia mayoría el año pasado en la Cámara de Diputados y que esperamos también que inicie su discusión en particular pronto en la Comisión de Constitución del Senado. Entonces lo que nosotros proponemos es que se ponga fin
a esa condición única para la mujer que no rige para el hombre, porque también podría, ¿verdad, Gonzalo? Decir, bueno, si tú te vas a casar de nuevo, esperemos 270 días, porque también un hombre puede haber dejado una paternidad, puede tener un nexo de paternidad con una relación anterior, pero eso al Código Civil pareciera no importarle. Y nosotros le hemos puesto urgencia a ese proyecto de ley, porque primero creemos que no se justifica, y hay una prueba de paternidad que tiene más 99% de certeza, desde hace 20 años que existe esa prueba. No se justifica. Por lo tanto, se acaba el plazo. Se acaba el plazo, pero sí el proyecto propone una fórmula de presunción de maternidad, porque efectivamente puede haber también puede haber un embarazo, y es importante que ese niño, que esa niña siempre nazca con una paternidad conocida, porque de esa paternidad dependen derechos de ese niño, derecho a alimentos, en fin, otros derechos que son muy importantes y que no pueden desconocerse hasta que se inicie, ¿verdad?, un proceso judicial para poder determinar la paternidad a través de la prueba biológica. Bien, pues ministra, nos vamos a quedar pendientes a ese avance, por supuesto Muchas también gracias. todo lo que se está haciendo en materia de femicidio, esperando, hablar de cifras es bien complicado, pero esperando que no haya más mujeres violentadas Sí. y que lleguen a morir producto de la violencia en manos de alguna pareja, expareja, y ojalá que esto se amplíe también a personas que no han convivido, que es la ley Gabriela que se está acelerando en el Congreso. Que le Muchas vaya gracias. Muy bien. Que tenga Buenos un días, buen día. ministra. Gracias Igual por venir. usted. Gracias.